El elegante restaurante, El Encanto del Lago, estaba lleno de murmullos suaves y el tintineo de copas de cristal. Manuel Hernández, un empresario millonario conocido por su habilidad para cerrar acuerdos, se encontraba en la mesa principal. Su presencia dominaba el lugar. Era imposible no notar su impecable traje gris oscuro. Combinado con un reloj de oro que brillaba bajo la tenue luz de los candelabros, todo en él exudaba éxito y control. La noche era crucial. Frente a él estaban 3 importantes ejecutivos con los que buscaba cerrar un contrato internacional que prometía expandir su empresa de forma exponencial. Con esta alianza, nuestras proyecciones de crecimiento se duplicarían en menos de un año, explicaba Manuel con una sonrisa que irradiaba confianza. Los demás asintieron, impresionados por su claridad y persuasión. Para él, aquella reunión era simplemente una formalidad. Sabía que ya tenía la ventaja. El ambiente del restaurante estaba diseñado para impresionar. Paredes de madera oscura, adornadas con obras de arte modernas, mesas impecablemente decoradas con manteles de lino y arreglos florales minimalistas. Al fondo, un pianista tocaba una melodía suave que complementaba el murmullo de las conversaciones. Era un lugar donde las élites de la ciudad venían a cerrar tratos, a hacer vistas y a reforzar su estatus. Manuel estaba acostumbrado a este entorno. Era su zona de confort, pero todo cambió en un instante. Una camarera se acercó a su mesa con una botella de vino en una mano y una sonrisa profesional que no alcanzaba a sus ojos. «¿Permite, señor?», preguntó con voz firme pero tranquila. Cuando Manuel levantó la vista para responder, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Era ella, Inés. El rostro de Manuel perdió todo rastro de color. Su mirada se quedó fija en la mujer frente a él, incapaz de procesar lo que veía. Su mente, siempre rápida y estratégica, quedó en blanco. Los ejecutivos en la mesa notaron su reacción, pero lo atribuyeron a la sorpresa de algún pensamiento brillante. Para Manuel, sin embargo, era mucho más que eso. Era un golpe directo a su corazón. La camarera parecía tan desconcertada como él. Sus manos temblaron ligeramente al servir el vino, aunque hizo un esfuerzo por mantener la compostura. «¿Se encuentra bien, señor?». Su voz, aunque profesional, llevaba un leve tono de reconocimiento. Ella lo había reconocido también. Manuel tardó varios segundos en responder. Apenas logró un leve asentimiento antes de que ella se alejara hacia la barra. La confusión y la incredulidad lo invadieron. 12 años. Habían pasado 12 largos años desde el accidente que supuestamente había matado a Inés, el gran amor de su vida. Las imágenes comenzaron a inundar su mente. Tardes soleadas caminando juntos, risas compartidas en momentos simples, y luego la llamada que lo había destrozado. El recuerdo de ese día aún estaba grabado en su memoria. Le habían dicho que Inés había muerto en un accidente automovilístico, que su auto había quedado irreconocible tras chocar en una carretera desolada. Se había despedido de ella en un funeral cerrado, llorando frente a una tumba que ahora dudaba que contuviera su cuerpo. «Señor Hernández, ¿todo bien?» «¿Todo?», preguntó uno de los ejecutivos en la mesa, notando su distracción. Manuel forzó una sonrisa y levantó su copa. «Perfectamente. Sigamos con lo que estábamos discutiendo». Pero su mente estaba en otro lugar. Cuando la cena llegó a su fin, Manuel se disculpó con sus socios, alegando que tenía que atender una llamada urgente. Se dirigió con pasos rápidos pero controlados hacia la barra, buscando a la camarera. Allí estaba, colocando vasos en una bandeja con movimientos mecánicos. La siguió hasta un pasillo que llevaba a la cocina, asegurándose de no llamar la atención. «Inés», dijo en voz baja, como si temiera que el simple acto de decir su nombre rompiera el frágil momento. Ella se giró lentamente, y por un instante pareció considerar huir, pero luego lo enfrentó. «Manuel, no aquí», murmuró ella con urgencia, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Por favor, no hables conmigo aquí. Inés, necesito respuestas. ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que habías muerto». Ella dio un paso hacia él, su rostro tenso. «No ahora, no aquí. Hay demasiadas cosas que no sabes, cosas peligrosas. Prométeme que no harás nada impulsivo». Manuel frunció el ceño, pero algo en su mirada lo convenció. «De acuerdo. ¿Dónde y cuándo?» «Mañana, a las 8, en el café de la esquina de la avenida principal».
Prométeme que vendrás solo. Su voz era firme, pero sus manos delataban el nerviosismo al entrelazarse con fuerza. Manuel asintió lentamente. Estaré allí. Ella le dirigió una última mirada antes de alejarse por el pasillo. Él la observó desaparecer, sintiendo una mezcla de emociones que hacía años no experimentaba. Confusión, esperanza y una creciente determinación de descubrir la verdad. Regresó a la mesa principal, pero ya no era el mismo. Los rostros de sus socios se desdibujaban, y las palabras que pronunciaban eran como un eco lejano. Lo único que podía escuchar era la voz de Inés, esa voz que había creído perdida para siempre. Esa noche, al salir del restaurante, Manuel supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había encontrado a Inés, pero también había encontrado preguntas que no podía ignorar. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Por qué había desaparecido? Y lo más importante, ¿qué peligros podían haber sido tan grandes como para mantenerla oculta durante 12 años? La noche transcurrió lenta para Manuel. Después de abandonar el restaurante, condujo por las calles de la ciudad con el piloto automático de su mente. No recordaba cómo había llegado a casa, pero allí estaba, sentado en su despacho, con una copa de whisky que no había probado. Sus pensamientos giraban en torno a una sola palabra. Inés. Su mente lo llevó de vuelta a aquellos días llenos de luz, cuando ella era todo para él. Recordó cómo se conocieron, en un pequeño festival de verano. Inés, con su risa contagiosa y su carácter fuerte, lo había conquistado desde el primer momento. Nunca había conocido a alguien como ella. Su amor había sido intenso, lleno de promesas y sueños. Pero esa felicidad terminó abruptamente con una llamada telefónica, un accidente, una pérdida irreparable. Ahora, 12 años después, ella estaba viva, y él necesitaba respuestas. A las 8 de la mañana en punto, Manuel llegó al café indicado. Era un lugar modesto, con mesas de madera desgastada y un aroma a pan recién horneado. El contraste con los lujosos restaurantes que solía frecuentar era evidente, pero no le importó. Quería verla, quería escuchar la verdad. Inés ya estaba allí, sentada junto a una ventana. Llevaba un suéter sencillo y un pañuelo alrededor del cuello. A pesar de su apariencia humilde, seguía irradiando esa presencia que siempre lo había cautivado. Cuando lo vio entrar, le dedicó una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Manuel se acercó lentamente, como si temiera romper el delicado equilibrio del momento. Se sentó frente a ella, y durante unos segundos, ninguno habló. Solo se miraron, como si intentaran descifrar lo que el otro había vivido durante esos años de separación. «Gracias por venir», dijo finalmente Inés, rompiendo el silencio. «No podía hacer otra cosa», respondió Manuel con sinceridad. «Después de todo este tiempo, necesito entender qué pasó. ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Por qué desapareciste?» Inés respiró hondo, mirando sus manos antes de empezar. «Después del accidente, no recuerdo mucho. Solo sé que desperté en un hospital en otra ciudad, lejos de todo lo que conocía. Al principio, no sabía quién era. Había perdido la memoria por completo». Manuel frunció el ceño, tratando de asimilar sus palabras. «Perdiste la memoria, pero ¿por qué nadie me dijo que estabas viva?» «Yo fui a tu funeral». Inés asintió lentamente, con un destello de tristeza en los ojos. «Lo sé. Eventualmente recuperé mis recuerdos, pero fue demasiado tarde. Para entonces, ya había entendido que el accidente no fue un accidente. Alguien quería separarnos, Manuel. Alguien estaba dispuesto a todo para asegurarse de que nunca volviera a ti». Las palabras de Inés lo golpearon como un martillo. «¿De qué estás hablando? ¿Quién querría hacer algo así?» Ella negó con la cabeza, como si no pudiera decirlo. «No lo sé con certeza, pero en cuanto empecé a recordar y a buscar respuestas, me di cuenta de que estaba siendo vigilada. Alguien me seguía, me amenazaba. Sabía que si intentaba contactarte, nos pondría a ambos en peligro, así que decidí desaparecer». Manuel sintió una mezcla de ira y desesperación. «¿Y crees que todavía estamos en peligro? ¿Que quienquiera que haya hecho esto sigue ahí, después de tantos años?» «Sí», respondió Inés sin dudar. «No estoy aquí por casualidad, Manuel. Trabajo como camarera en ese restaurante porque es un lugar discreto, lejos de mi vida anterior. Pensé que nunca me encontrarías». Manuel se recostó en la silla, procesando sus palabras. Todo parecía sacado de una película de suspenso.
pero en el fondo, sabía que Inés no mentía. Siempre había sido honesta. Incluso cuando la verdad dolía, Inés, dijo finalmente, inclinándose hacia ella, no voy a dejar que esto quede así. Si alguien intentó destruirnos, lo vamos a enfrentar juntos. Ya no estás sola. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y temor. Manuel, no entiendes. No sabes a lo que te enfrentas. Estas personas tienen poder. Si descubren que estoy contigo, podrían intentar terminar lo que empezaron. Que lo intenten, respondió él con firmeza. Tengo recursos, conexiones. No dejaré que te hagan daño otra vez. La determinación de Manuel era inquebrantable, pero Inés sabía que no sería fácil. Había pasado demasiados años viviendo con miedo, mirando por encima del hombro. Sin embargo, por primera vez, sentía que tal vez no tendría que enfrentarlo sola. Después de un momento de silencio, Inés asintió. Está bien, te contaré todo lo que recuerdo, pero prométeme que serás discreto. Si hacemos ruido demasiado pronto, podríamos alertar a las personas equivocadas. Lo prometo, aseguró Manuel, aunque su mente ya estaba maquinando un plan para descubrir la verdad. Esa mañana, salieron del café con una nueva alianza. Manuel sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla y descubrir quién estaba detrás de todo. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Manuel no pudo evitar preguntarse quién era capaz de algo tan cruel, quién había destruido su amor y manipulado sus vidas, y, sobre todo, por qué, en algún lugar, las respuestas estaban esperando, pero también lo estaban los peligros que aún no podía imaginar. Manuel pasó el resto del día en su oficina, aunque no podía concentrarse en nada relacionado con el trabajo. Los documentos importantes se apilaban sobre su escritorio, y las llamadas que solía atender con entusiasmo quedaban en segundo plano. Su mente estaba atrapada en las palabras de Inés, en las piezas que no encajaban y en las preguntas que lo carcomían. ¿Quién había sido capaz de planear algo tan despiadado? La idea de que alguien había manipulado sus vidas lo llenaba de una ira contenida, una que estaba a punto de explotar. Decidido a encontrar respuestas, Manuel sacó su teléfono y marcó un número que no había utilizado en años. Julián, necesito tu ayuda, dijo con voz firme. Julián era un investigador privado que había trabajado para él en un par de ocasiones delicadas. Si alguien podía desenterrar la verdad, era él. Unas horas después, Julián llegó a la oficina. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y llevaba consigo una carpeta y una tablet. Manuel, no me llames si no es para algo interesante, bromeó mientras se sentaba frente a él. Esto es más que interesante, respondió Manuel, deslizando una foto de Inés sobre la mesa. Quiero saber todo sobre lo que pasó con ella, sobre el accidente, sobre las personas que pudieron haber estado involucradas. Julián miró la foto, y luego a Manuel, levantando una ceja. Pensé que esta mujer estaba muerta. Eso creía yo también, respondió Manuel, la frustración evidente en su tono. Pero está viva, y me dijo que el accidente no fue un accidente. Julián asintió lentamente, dándose cuenta de la seriedad del asunto. Está bien. Voy a necesitar acceso a todo lo que tengas. Informes policiales, registros médicos, contactos de testigos, lo que sea. Tienes carta blanca, aseguró Manuel. Haz lo que tengas que hacer, pero quiero respuestas lo antes posible. Mientras Julián comenzaba a trabajar en el caso, Manuel decidió buscar algo más cercano a casa. Tomó un juego de llaves antiguas de su cajón, aquellas que abrían los archivos familiares guardados en la mansión de don Fernando. Su padre, allí, esperaba encontrar pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que Inés había insinuado. Horas después, Manuel llegó a la mansión. El lugar era imponente, con su arquitectura colonial y jardines perfectamente cuidados. Para cualquiera, era el reflejo de una familia poderosa y unida. Pero Manuel sabía que detrás de esas paredes se escondían secretos que podían ser tan oscuros como los que Inés había mencionado. Al entrar, fue recibido por la mirada inquisitiva de don Fernando. «Manuel, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías ocupado cerrando ese contrato importante», dijo el hombre, sentado en un sillón de cuero con un vaso de coñac en la mano. «Solo vine a buscar algunos documentos», respondió Manuel con una sonrisa calculada. No quería levantar sospechas. Al menos no todavía. ¿Documentos? ¿Qué clase de documentos? Unos antiguos,
relacionados con el negocio. Estoy revisando algunos archivos para preparar nuevas estrategias. Era una mentira lo suficientemente convincente como para calmar la curiosidad de don Fernando. Su padre lo observó por unos segundos antes de asentir. Bien, pero no te entretengas demasiado. Ese contrato es crucial para nosotros. Lo sé, dijo Manuel mientras se dirigía al despacho familiar. Al cerrar la puerta detrás de él, se permitió un respiro profundo. Era en ese lugar donde don Fernando guardaba todo lo relacionado con los negocios y los asuntos familiares. Sabía que, si había algo que conectara a su padre con el accidente de Inés, estaría allí. Comenzó a revisar las carpetas y los cajones, encontrando registros financieros, correspondencias y fotografías. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que dio con una carpeta etiquetada simplemente como confidencial. Dentro, encontró informes detallados de los movimientos financieros de la familia en la época del accidente, incluyendo un pago significativo a un consultor de riesgos, poco antes de la tragedia. Consultor de riesgos. Manuel frunció el ceño. Sabía que su padre era meticuloso con los negocios, pero esto parecía algo más, algo personal. El sonido de pasos en el pasillo lo hizo detenerse. Guardó rápidamente los papeles en su portafolio y cerró el cajón. La puerta se abrió y don Fernando apareció, su mirada fría y penetrante. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó con un tono que tenía un dejo de sospecha. Sí, justo lo que necesitaba, respondió Manuel con calma. Don Fernando lo observó por un momento antes de asentir. Bien, recuerda que, en esta familia, siempre actuamos con discreción. No hagas nada que pueda comprometer nuestra reputación. Manuel asintió, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que su padre estaba ocultando algo, y no descansaría hasta descubrir qué era. De regreso en su casa, Manuel revisó los documentos con más calma. El pago al consultor de riesgos era sospechoso, pero lo que llamó más su atención fue una nota escrita a mano por don Fernando. Decía: asegúrate de que todo se mantenga bajo control. No podemos permitir que esto arruine a la familia. El mensaje era ambiguo, pero lo suficiente para que Manuel sintiera que estaba en el camino correcto. Algo relacionado con Inés había representado una amenaza para la familia, y su padre estaba dispuesto a todo para proteger su legado. Esa noche, mientras miraba los documentos esparcidos sobre su escritorio, Manuel sintió cómo su determinación crecía. No solo estaba buscando la verdad, también estaba buscando justicia para el amor de su vida. Sabía que las respuestas que buscaba no serían fáciles de encontrar, y que enfrentarse a su padre podía tener consecuencias devastadoras. Pero ya no había vuelta atrás. Manuel se despertó temprano, aunque apenas había dormido unas pocas horas. Los documentos encontrados la noche anterior seguían rondando su mente. El mensaje escrito a mano por don Fernando era lo suficientemente incriminador como para alimentar sus sospechas, pero no bastaba como prueba. Necesitaba más. Su instinto le decía que estaba cerca de la verdad, pero también sabía que acercarse demasiado podía ser peligroso. Después de una ducha rápida, Manuel tomó su teléfono y llamó a Julián. ¿Tienes algo nuevo?, preguntó con voz firme mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Encontré algo interesante, respondió Julián al otro lado de la línea. Parece que hubo irregularidades en los registros del accidente. Los informes policiales y médicos tienen lagunas, como si alguien hubiera manipulado los datos. Además, el consultor de riesgos que mencionaste, bueno, no es precisamente un consultor, es un tipo conocido por limpiar problemas para familias poderosas. Manuel apretó los dientes, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su pecho. Necesito que sigas investigando. Quiero un nombre y una conexión directa con mi padre. Eso llevará tiempo, pero estoy en ello, aseguró Julián antes de colgar. Manuel dejó el teléfono sobre el escritorio y suspiró profundamente. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no tenía intención de detenerse. Inés había sufrido lo suficiente, y él no iba a permitir que siguiera viviendo con miedo. Horas más tarde, Manuel decidió encontrarse con Inés para informarle lo que había descubierto. Quedaron de verse en un parque discreto, lejos de miradas curiosas. El día era soleado, pero el ambiente entre ellos estaba cargado de tensión. ¿Has averiguado algo?, preguntó Inés, con una mezcla de esperanza y preocupación en su voz. Manuel asintió, sacando una copia de la nota escrita por don Fernando.
Esto es lo que encontré en los archivos de mi padre. No es suficiente para demostrar nada, pero deja claro que estaba involucrado de alguna manera. Inés tomó el papel, leyéndolo con detenimiento. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía que había algo más. Siempre lo supe, pero ¿por qué tu padre haría algo así? ¿Qué podía ganar separándonos? Eso es lo que quiero averiguar, respondió Manuel. Y no voy a detenerme hasta saberlo. Inés asintió, pero su rostro reflejaba incertidumbre. Manuel, esto es más grande de lo que imaginas. Cuando empecé a recordar lo que pasó después del accidente, me di cuenta de que había personas vigilándome. Intentaron intimidarme, me siguieron, incluso me amenazaron. No era solo tu padre, hay más gente involucrada. ¿Sabes quiénes eran?, preguntó Manuel, inclinándose hacia ella. No con certeza, admitió Inés. Pero recuerdo un hombre. Nunca supe su nombre, pero tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Era frío, calculador. Fue él quien me dijo que debía desaparecer, que si intentaba contactarte, ambos estaríamos muertos. Manuel frunció el ceño. La descripción no le decía mucho, pero era un punto de partida. Inés, esto significa que todavía podrían estar vigilándote. Tenemos que ser cuidadosos. Siempre lo he sido, respondió ella con una leve sonrisa amarga. Pero estar cerca de ti lo complica todo. Ellos podrían estar observando. Las palabras de Inés resultaron ser proféticas. Esa misma tarde, mientras Manuel regresaba a su oficina, notó algo extraño. Un auto negro lo seguía a una distancia prudente, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Tomó un desvío inesperado, intentando confirmar sus sospechas. El auto también dobló. Manuel decidió no volver directamente a su oficina. En su lugar, condujo hacia una zona concurrida, estacionando cerca de un centro comercial. Entró al edificio y utilizó una salida lateral para observar desde lejos. Efectivamente, el auto negro se detuvo cerca de su vehículo y un hombre salió para vigilar. El corazón de Manuel latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era rabia. Lo estaban siguiendo. Esto significaba que sus movimientos estaban siendo observados, y posiblemente también los de Inés. Decidió no enfrentarse al hombre en ese momento. Necesitaba un plan. Volvió al centro comercial y, tras dar varias vueltas para despistar, tomó un taxi hasta su oficina. Allí, llamó de inmediato a Julián para informarle lo ocurrido. «Te lo dije», respondió Julián con calma. «Estás removiendo un nido de serpientes. Pero si te están siguiendo, eso significa que estás cerca de algo importante. Eso no lo hace menos peligroso», replicó Manuel, masajeándose las sienes. «¿Puedes averiguar quién está detrás de esto? Déjamelo a mí, pero ten cuidado, Manuel. Esta gente no juega limpio». Mientras tanto, Inés también experimentó un incidente inquietante. Mientras caminaba hacia su pequeño departamento después de su turno, sintió que alguien la seguía. Miró por encima del hombro y vio una silueta que se desvanecía entre las sombras. Su corazón se aceleró y apresuró el paso, entrando al edificio y cerrando la puerta detrás de ella. Una vez dentro, se permitió respirar, pero su tranquilidad no duró mucho. Al revisar su buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota que decía: «Sabemos dónde estás. Mantente en silencio». Inés dejó caer la nota, sus manos temblando. Era un recordatorio de que el peligro seguía presente. Había esperado 12 años para intentar retomar algo de normalidad, pero ahora sentía que todo estaba desmoronándose de nuevo. Esa noche, Manuel e Inés hablaron por teléfono, compartiendo lo que había ocurrido. Ambos sabían que estaban en peligro, pero también entendían que rendirse no era una opción. «Manuel», dijo Inés con voz firme, «si vas a seguir adelante con esto, tienes que prometerme que no actuarás solo. Esto es más grande de lo que ambos podemos manejar». «Lo sé», respondió él, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad iluminada. «Pero no voy a retroceder, no después de todo lo que hemos pasado». Inés suspiró al otro lado de la línea. «Entonces necesitamos un plan, y necesitamos a alguien en quien podamos confiar». Manuel asintió para sí mismo, con determinación. Sabía que las cosas solo iban a ponerse más complicadas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba luchando por algo que realmente importaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y una llovizna constante que humedecía las calles de la ciudad. Para Manuel,
El clima era un reflejo perfecto de su estado de ánimo. No había dormido bien. Las amenazas a Inés y el descubrimiento de que lo estaban vigilando le daban vueltas en la cabeza como una tormenta interminable. Sentado en su oficina, miraba los documentos que había recopilado, tratando de encontrar un patrón, un detalle que lo guiara hacia la verdad. La nota manuscrita de su padre seguía sobre la mesa, y sus palabras parecían resonar con más fuerza cada vez que las leía. No podemos permitir que esto arruine a la familia. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Julián. «Tengo algo», dijo el investigador. Sin preámbulos, el consultor de riesgos que mencionaste, Guillermo Torres, está conectado con varias familias poderosas de la región. Según mis contactos, fue contratado en numerosas ocasiones para manejar situaciones delicadas. Lo que es más interesante es que, justo antes del accidente de Inés, hizo una visita a tu padre. El corazón de Manuel latió con fuerza. ¿Puedes probarlo? Tengo registros de llamadas entre ellos y un pago sustancioso que coincidió con la fecha del accidente. No es una prueba concluyente, pero es un buen comienzo. Manuel apretó los puños, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de él. Su padre no solo había estado involucrado, sino que parecía haber orquestado todo. Pero aún quedaba la pregunta más importante. ¿Por qué? Más tarde, Manuel se reunió con Inés en su pequeño departamento. Era un espacio modesto, con muebles sencillos y apenas decoraciones. A pesar de las circunstancias, había algo reconfortante en el ambiente. Inés lo recibió con una leve sonrisa, aunque sus ojos aún reflejaban el miedo que había sentido desde la noche anterior. «¿Qué descubriste?», preguntó mientras le servía una taza de té caliente. Manuel le explicó lo que Julián había encontrado, incluyendo la conexión entre su padre y Guillermo Torres. A medida que hablaba, podía ver cómo el rostro de Inés se oscurecía, cada palabra confirmando lo que ella ya sospechaba. «Siempre pensé que tu familia estaba detrás de esto», dijo finalmente, su voz llena de amargura. «Pero nunca quise creer que tu padre fuera capaz de algo tan cruel». «Yo tampoco», admitió Manuel, mirando su taza de té sin probarla. «Siempre supe que mi padre era un hombre duro, dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger la reputación de la familia. Pero esto va más allá de lo que imaginaba». Inés lo miró fijamente, como si estuviera debatiendo algo consigo misma. Finalmente, suspiró y dijo: «Hay algo que no te he contado, algo que podría explicar por qué tu padre quiso separarnos». Manuel levantó la mirada, alarmado. «¿Qué cosa?» «Antes del accidente, recibí una carta anónima», comenzó Inés, con las manos temblando ligeramente. «Me advertían que si seguía contigo, pondría en peligro no solo mi vida, sino la tuya también. No le di importancia en ese momento. Pensé que era alguien celoso o un resentido. Pero ahora, todo tiene sentido. Alguien sabía algo, Manuel, algo que yo ignoraba». «¿Tienes esa carta?», preguntó él, con el corazón acelerado. «Ya no», respondió Inés con tristeza. «La quemé después de leerla, pensando que no era importante». Manuel se apoyó en el respaldo de la silla, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque todavía faltaban algunas. «Sea lo que sea, mi padre quería mantenernos separados. Tal vez pensó que estar juntos pondría en peligro su imperio o su reputación. Pero lo voy a descubrir». Esa misma noche, Manuel decidió confrontar a don Fernando directamente. No podía seguir guardando silencio mientras las piezas seguían cayendo en su lugar. Regresó a la mansión familiar, con la determinación pintada en su rostro. Don Fernando estaba en su estudio, como siempre, revisando documentos y disfrutando de un coñac. Cuando vio entrar a Manuel, levantó una ceja, notando su expresión seria. «¿Qué ocurre, hijo? Pareces alterado», dijo con su tono habitual, tranquilo y distante. Manuel cerró la puerta detrás de él y se plantó frente al escritorio. «Necesito respuestas, papá, y las necesito ahora». Don Fernando lo observó con calma, aunque sus ojos brillaron con una chispa de curiosidad. «¿De qué estás hablando?» «Sabes perfectamente de qué hablo», respondió Manuel, sacando la nota manuscrita de su portafolio y lanzándola sobre el escritorio. «Esto, y de Guillermo Torres. Quiero saber por qué contrataste a un hombre como él antes del accidente de Inés». Por un momento, don Fernando no dijo nada. Solo tomó un sorbo de su coñac y dejó el vaso sobre la mesa con un leve golpe. «Estás jugando con fuego, Manuel»,
Hay cosas que es mejor no desenterrar. ¿Cómo qué? Insistió Manuel, alzando la voz, como un accidente que destruyó mi vida, como el hecho de que alguien intentó matar a la mujer que amo. Cuidado con cómo me hablas, rugió don Fernando, levantándose de su silla. Por un momento, el hombre imponente que siempre había sido, se mostró en toda su intensidad. Todo lo que hice fue por tu bien, por el bien de esta familia, separándome de la única persona que he amado, orquestando un accidente para destruir nuestras vidas. La voz de Manuel estaba cargada de rabia, pero también de dolor. ¿Qué tenías que proteger tan desesperadamente? Don Fernando lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decir la verdad o no. Finalmente, suspiró y se dejó caer en su silla. No tienes idea de lo que estaba en juego, Inés. Ella representaba un peligro para ti, para nosotros. No podía permitir que esa relación continuara. ¿Qué peligro? Explícate, exigió Manuel, golpeando el escritorio con las manos. Pero don Fernando no respondió. Se limitó a mirarlo con una mezcla de desafío y tristeza. Hay cosas que nunca entenderás, hijo. Cosas que hice para protegerte, aunque nunca lo agradezcas. Manuel apretó los dientes, sintiendo que estaba al borde de una verdad que su padre aún no estaba dispuesto a revelar, pero no iba a rendirse. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Manuel abandonó la mansión familiar con el corazón cargado de ira y frustración. Las evasivas de su padre no habían hecho más que reforzar sus sospechas. Sabía que don Fernando estaba ocultando algo grande, algo que había cambiado el curso de su vida para siempre. Mientras conducía por las calles de la ciudad, su mente repasaba una y otra vez la conversación, buscando pistas en las palabras de su padre, en su tono, en sus gestos. Esa misma noche, se encontró con Julián en un café discreto. El investigador tenía una expresión seria, mientras extendía sobre la mesa un par de documentos. Manuel, esto confirma lo que temíamos, dijo Julián en voz baja, señalando uno de los papeles. Guillermo Torres recibió un pago considerable de tu padre apenas días antes del accidente, pero eso no es todo. Descubrí que también hubo una reunión entre ellos y un tercero que todavía no he podido identificar. Manuel frunció el ceño mientras examinaba los documentos. ¿Un tercero? ¿Qué sabes de él? Por ahora, solo un nombre, Santiago Vargas. Es un abogado con conexiones con varias familias poderosas, incluyendo la tuya. No hay mucho más en los registros públicos, pero estoy trabajando para averiguar más. Manuel respiró hondo, intentando contener la rabia que hervía dentro de él. ¿Y qué hay de Guillermo Torres? ¿Podemos hablar con él? Eso será complicado, respondió Julián con cautela. Guillermo desapareció hace unos años. Algunos dicen que se retiró, otros creen que está muerto. Pero si sigue vivo, encontrarlo no será fácil. Manuel asintió, aunque su frustración era evidente. Cada respuesta parecía traer consigo más preguntas, más sombras sobre un pasado que no dejaba de perseguirlo. Al día siguiente, Manuel se reunió con Inés en el parque donde solían encontrarse. Ella lo esperaba sentada en un banco, con las manos entrelazadas y una expresión preocupada en el rostro. Cuando él llegó, no tardó en notar la tensión en sus hombros. ¿Qué pasa?, preguntó Manuel, sentándose a su lado. Inés le mostró su teléfono, donde había recibido un mensaje anónimo. Deja de buscar respuestas o lo lamentarás. Manuel sintió un nudo en el estómago. Esto confirma que nos están vigilando. Pero no podemos detenernos, Inés. Si hacemos caso a sus amenazas, nunca seremos libres. Lo sé, dijo ella, con un temblor en la voz. Pero no puedo evitar sentir miedo. He pasado 12 años huyendo, y ahora siento que todo vuelve a comenzar. Manuel tomó su mano entre las suyas, mirándola con determinación. No estás sola en esto. Vamos a enfrentarlo juntos. Esa misma tarde, Manuel recibió una llamada inesperada de don Fernando. Necesitamos hablar, dijo su padre con un tono que no admitía discusión. Ven a la mansión esta noche. Hay cosas que debes saber. Manuel aceptó, aunque sabía que la conversación sería difícil. Cuando llegó, encontró a su padre sentado en su estudio, con una expresión que combinaba cansancio y severidad. Manuel, comenzó don Fernando, inclinándose hacia adelante en su silla. Sé que estás buscando respuestas, pero déjame advertirte, hay verdades que es mejor no saber.
Eso no depende de ti, respondió Manuel, cruzándose de brazos. Si realmente quieres protegerme, entonces dime la verdad. Don Fernando suspiró profundamente, como si el peso de los años y de los secretos estuviera cayendo sobre él. Finalmente, habló. El accidente de Inés no fue un accidente, admitió, con una voz cargada de gravedad. Guillermo Torres fue contratado para separarlos, pero no fue idea mía al principio. Manuel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Había otras personas interesadas en esa separación, continuó su padre. Personas con las que estábamos involucrados en aquel entonces. Me presionaron para tomar medidas. Y yo cedí. Pensé que estaba protegiendo a la familia. ¿Quiénes son esas personas?, exigió Manuel, alzando la voz. Dime nombres. Don Fernando negó con la cabeza. No puedo decírtelo. Son demasiado poderosos. Si empiezas a mover las aguas, podrías poner a toda nuestra familia en peligro. Ponerlos en peligro, replicó Manuel, con una mezcla de furia y desesperación. Ya destruiste mi vida. ¿Qué más pueden hacerme? Don Fernando lo miró con una expresión que era una mezcla de desafío y arrepentimiento. Hice lo que creí necesario, y lo haría de nuevo si significara proteger a esta familia. Tu concepto de protección es enfermizo, espetó Manuel, dando un paso hacia la puerta. Pero no necesito que me digas quiénes son, los encontraré yo mismo. Esa noche, Manuel regresó a su casa con una determinación renovada. Las palabras de su padre habían confirmado lo que ya sospechaba. Había una red de poderosos interesados en separar a Inés de él, y don Fernando había sido un engranaje más en la maquinaria. Sabía que la verdad estaba cerca, pero también que los riesgos eran mayores que nunca. Mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, una idea comenzó a formarse en su mente. Si quería desentrañar el misterio y proteger a Inés, tendría que enfrentarse directamente a los hombres que su padre temía. La tensión que rodeaba a Manuel y a Inés crecía con cada día que pasaba. Ambos sabían que el peligro no solo era real, sino que estaba cada vez más cerca. Inés había recibido otro mensaje anónimo la noche anterior, esta vez con una amenaza más directa. Sabemos dónde está Manuel. Si no dejas de buscar, pagarás las consecuencias. Manuel, por su parte, notó que el auto negro que lo había seguido antes volvió a aparecer mientras conducía hacia su oficina. No podía ignorarlo más. Estaba siendo vigilado, y quienquiera que estuviera detrás de esto, no tenía intención de dejarlo en paz. Esta Senoma. Esa mañana, Manuel decidió reunirse con Julián en un lugar aún más discreto que de costumbre, un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Cuando llegó, Julián ya estaba esperándolo, con su tablet en una mano y una carpeta gruesa en la otra. Esto empieza a ponerse feo. Manuel, dijo Julián mientras hojeaba la carpeta. El nombre que mencionaste, Santiago Vargas, está relacionado con una serie de transacciones sospechosas que involucran a empresas fachada. Parece que su especialidad es limpiar el dinero sucio y enterrar secretos. ¿Y cómo está conectado con mi padre?, preguntó Manuel, cruzándose de brazos. Eso es lo más interesante, respondió Julián, inclinándose hacia él. Santiago Vargas representó legalmente a tu padre durante una disputa importante hace más de una década. Fue poco antes del accidente de Inés. Todo indica que su relación profesional era mucho más profunda de lo que parece. Manuel apretó los dientes, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. ¿Y Guillermo Torres? ¿Alguna novedad sobre él? Julián negó con la cabeza. Nada concreto todavía, pero mis contactos creen que sigue vivo. Si es así, lo encontraremos, pero necesito más tiempo. Manuel asintió. Haz lo que tengas que hacer, pero mientras tanto, necesito encontrar la forma de proteger a Inés. Está claro que es el blanco principal. Esa tarde, Manuel y Inés se encontraron en un apartamento que él había alquilado en secreto. Sabía que su departamento habitual no era seguro, y el pequeño espacio, aunque modesto, les daba un respiro temporal. Inés, sin embargo, no podía ocultar su ansiedad. No puedo seguir huyendo, Manuel, dijo mientras se paseaba por la sala. Llevo 12 años haciendo esto, 12 años mirando por encima del hombro, esperando que alguien aparezca para acabar conmigo. Entiendo cómo te sientes, respondió Manuel con calma, acercándose a ella. Pero estamos más cerca de la verdad de lo que nunca hemos estado. Si nos detenemos ahora, ellos ganan. Y si no importa lo que hagamos,
preguntó Inés, girándose hacia él con los ojos llenos de frustración. ¿Y si siempre están un paso por delante? Manuel tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. No lo están. Esta vez, nosotros llevamos la ventaja. Tengo a Julián investigando cada movimiento, y estoy seguro de que pronto tendremos algo concreto. Solo necesitamos aguantar un poco más. Inés asintió, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Está bien, pero prométeme que, si esto se complica más, no te arriesgarás innecesariamente. Lo prometo, dijo Manuel, aunque ambos sabían que era una promesa difícil de cumplir. Esa noche, mientras Manuel revisaba los documentos de Julián, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz masculina, fría y calculadora. «Deja de buscar, Manuel», dijo la voz. «Estás jugando un juego peligroso y ya has perdido demasiado». «¿Quién eres?», exigió Manuel, apretando el teléfono con fuerza. «No es importante quién soy. Lo que importa es que sabes demasiado, si no quieres que algo le pase a Inés. Detente ahora». La línea se cortó antes de que Manuel pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de furia y preocupación. Estaba claro que estaban siendo observados de cerca, y quienquiera que estuviera detrás de esto no tenía intención de permitir que siguieran investigando. Manuel llamó a Julián de inmediato. «Acabo de recibir una amenaza directa. ¿Puedes rastrear el número?» «Haré lo que pueda», respondió Julián. «Pero, Manuel, ten cuidado. Estas personas no están jugando». Al día siguiente, la situación dio un giro aún más oscuro. Mientras Manuel estaba en una reunión, recibió una llamada urgente de Inés. «Manuel», dijo ella, con la voz temblorosa. «Alguien entró al apartamento. No estoy segura de qué buscaban, pero dejaron un mensaje en la pared. Decía, última advertencia». Manuel sintió cómo el estómago se le revolvía. «Sal de ahí ahora mismo», le dijo. «Voy a buscarte. No te quedes en un solo lugar». Cuando llegó al apartamento, encontró a Inés esperándolo en un café cercano. Estaba visiblemente alterada, pero ilesa. Manuel decidió que era momento de tomar medidas más drásticas. «Voy a llevarte a un lugar más seguro», dijo, mientras conducían hacia las afueras de la ciudad. «Tengo una propiedad en las montañas que nadie conoce. Estarás más protegida ahí mientras resolvemos esto». Inés no discutió. Sabía que Manuel estaba haciendo lo posible por mantenerla a salvo, pero también entendía que los riesgos estaban aumentando exponencialmente. En el refugio. Manuel llamó a Julián nuevamente para actualizarlo sobre lo ocurrido. «No sé cuánto tiempo más podremos mantenernos un paso adelante. Necesitamos algo sólido, y lo necesitamos ya». «Estoy cerca de algo grande», respondió Julián. «Dame un par de días más. Creo que puedo encontrar a Guillermo Torres, y si lo consigo, tendremos todas las respuestas que buscamos». Manuel colgó, sabiendo que no tenía otra opción más que esperar, pero en el fondo, sabía que el tiempo estaba en su contra. Las amenazas eran cada vez más claras, y el círculo se estaba cerrando rápidamente. Mientras observaba a Inés dormir esa noche, Manuel tomó una decisión silenciosa. Haría lo que fuera necesario para protegerla, incluso si eso significaba arriesgarlo todo, porque esta vez no iba a perderla. En el refugio de las montañas, Manuel se levantó al amanecer. La noche anterior apenas había dormido. Su mente estaba consumida por las amenazas y la idea de que los culpables seguían acechando en las sombras. Sabía que no podía continuar escondiéndose, y mucho menos permitir que Inés viviera con ese miedo constante. Era hora de pasar a la ofensiva. Mientras Inés dormía profundamente, Manuel salió al porche con su teléfono y marcó el número de Julián. «¿Tienes algo nuevo?», preguntó, con el frío de la mañana calando en su voz. «Sí», respondió Julián del otro lado de la línea. «Localicé a Guillermo Torres. Está vivo, y según mis fuentes, se esconde en una finca privada fuera de la ciudad. Pero Manuel, esto no será fácil. El tipo está bien protegido. Si vamos a confrontarlo, necesitaremos un plan sólido». Manuel asintió, aunque sabía que Julián no podía verlo. «Encuentra la forma de llegar a él. Yo me encargaré del resto». «Hay algo más», agregó Julián. «Hice un seguimiento de Santiago Vargas. Al parecer, sigue activo y ha estado en contacto reciente con tu padre. Esto confirma que don Fernando sigue moviendo las piezas». El corazón de Manuel se aceleró.
Cada descubrimiento apuntaba más claramente hacia su padre como el centro de todo. Pero había algo más grande, algo que aún no lograba ver. Sigue trabajando en eso. Yo me encargaré de Guillermo. Más tarde, cuando Inés despertó, Manuel la estaba esperando con una taza de café caliente. Ella lo miró con curiosidad, notando la determinación en su rostro. «¿Qué estás planeando, Manuel?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Encontré a Guillermo Torres», respondió él con calma, entregándole la taza. «Es el hombre que sabe todo sobre lo que ocurrió. Si logro hablar con él, podré atar todos los cabos sueltos». «Eso suena peligroso», dijo Inés, dejando la taza sobre la mesa. «Si este hombre es parte de lo que nos hizo esto, no se quedará de brazos cruzados mientras intentas sacarle información». «Lo sé», admitió Manuel, tomando un sorbo de su propio café. «Pero no tengo otra opción. Necesito saber la verdad, Inés, no solo por nosotros, sino por todo lo que hemos perdido». Inés lo miró por un momento, su expresión oscurecida por la preocupación. «Entonces no voy a dejar que lo haga solo. Si algo me enseñaron estos años, es que enfrentarse a personas como estas requiere más que coraje. Necesitamos ser inteligentes». Manuel sonrió levemente, admirando la fuerza de Inés. «No esperaba menos de ti, pero prometo que tomaré todas las precauciones necesarias. No voy a arriesgarte más de lo que ya hemos enfrentado». Días después, Julián coordinó un encuentro clandestino con Guillermo Torres. El lugar elegido fue un almacén abandonado en los suburbios de la ciudad. Lejos de cámaras y testigos, Julián había convencido al hombre con la promesa de dinero y una salida segura si hablaba. Manuel llegó temprano, vestido con ropa casual pero discreta. Dentro del almacén, encontró a Julián esperando junto a una silla donde Guillermo ya estaba sentado. Era un hombre mayor, con el cabello ralo y un semblante cansado, aunque sus ojos aún brillaban con astucia. «Manuel Hernández», dijo Guillermo con una sonrisa ladeada. «Debo admitir que no esperaba verte aquí». «Me imagino que sabes por qué estoy aquí», respondió Manuel, cruzándose de brazos. «Quiero saber la verdad sobre lo que ocurrió hace 12 años. Todo». Guillermo rió entre dientes, pero su expresión se endureció rápidamente. «La verdad, muchacho, es que meterse en esto te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. No tengo nada más que perder», dijo Manuel con firmeza. «Habla». Por un momento, Guillermo pareció dudar, pero finalmente suspiró y comenzó a hablar. «Tu padre me contrató para resolver un problema. Según él, esa mujer con la que estabas, Inés, representaba un riesgo para la familia. No me dio muchos detalles. Solo me dijo que debía desaparecer. Así que planeamos el accidente». Manuel sintió que su estómago se revolvía, pero no interrumpió. Todo salió según lo planeado, excepto por un detalle: ella sobrevivió. Continuó Guillermo, mirando a Manuel directamente. «Tu padre quiso asegurarse de que nunca regresara a tu vida, así que me pidió que la mantuviera vigilada. Pero cuando recuperó la memoria y comenzó a moverse, las cosas se salieron de control. Decidí dejar todo atrás antes de que esto se volviera más peligroso». «¿Quién más estaba involucrado?», exigió Manuel, dando un paso hacia él. «Eso no te lo puedo decir», respondió Guillermo con cautela. «Hay gente poderosa detrás de esto, personas que no dudarán en matarte si sigues investigando». Manuel lo agarró por el cuello de la camisa, acercándose a su rostro. «Dime quiénes son». Guillermo vaciló, pero finalmente murmuró un nombre. «Santiago Vargas. Él sabía todo. Si alguien puede darte más respuestas, es él». Después del encuentro, Manuel salió del almacén con la mente revuelta. Ahora tenía una nueva pieza del rompecabezas. Pero también sabía que el riesgo había aumentado. Santiago Vargas era el próximo eslabón, pero enfrentarlo no sería fácil. Inés lo esperaba en el refugio, y cuando Manuel le contó lo que había descubierto, ella lo escuchó en silencio. Finalmente, dijo: «Manuel, tienes que estar seguro de que esto valga la pena. No puedo perderte también». «No me perderás», aseguró Manuel, tomando sus manos. «Estamos más cerca que nunca de la verdad, y no voy a detenerme ahora. Todo esto acabará pronto, te lo prometo». Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el refugio, Manuel comenzó a planear su próximo movimiento.
Sabía que enfrentarse a Santiago Vargas sería su mayor desafío hasta ahora, pero también su única oportunidad de poner fin a la pesadilla que había consumido sus vidas. La decisión de Manuel estaba tomada. Santiago Vargas era la pieza clave que conectaba a su padre, Guillermo Torres, y los eventos que habían destruido su vida. Si lograba enfrentarlo y obtener respuestas, podría poner fin a las amenazas que seguían acechando tanto a él como a Inés. Sin embargo, sabía que acercarse a alguien como Santiago no sería sencillo. Este hombre no solo era un abogado influyente, sino también alguien con conexiones poderosas y recursos ilimitados. Julián, como siempre, fue el primero en ofrecer un plan. Santiago tiene un evento importante esta semana, le informó, mientras desplegaba fotografías de un club exclusivo en la ciudad. Es una gala benéfica. Si queremos acercarnos, esa será nuestra mejor oportunidad. Manuel miró las fotos con atención. El evento era perfecto. Un lugar público, rodeado de personas influyentes, donde Santiago estaría más vulnerable. ¿Cómo me aseguro de hablar con él sin que sospeche?, preguntó. Eso te toca a ti, respondió Julián con una leve sonrisa. Pero si necesitas un consejo, la arrogancia de este tipo será tu mejor arma. Desafíalo, y no podrá resistir intentar demostrar que está en control. Manuel asintió. Está bien. Hazme llegar una invitación falsa. Me encargaré del resto. La noche de la gala, Manuel llegó al club vestido impecablemente con un smoking negro. El lugar estaba decorado con luces cálidas y adornos elegantes, y una orquesta tocaba música suave al fondo. La multitud estaba compuesta por empresarios, políticos y celebridades, todos sonriendo y conversando mientras sostenían copas de champán. Manuel se abrió paso entre los invitados, buscando a Santiago. No tardó en encontrarlo. Un hombre de cabello canoso, impecablemente vestido, rodeado de personas que parecían colgar de cada una de sus palabras. Manuel observó por un momento, analizando sus movimientos, su lenguaje corporal, antes de acercarse con decisión. Vargas, dijo con voz firme, interrumpiendo una conversación casual. Santiago levantó la mirada, visiblemente sorprendido por la interrupción, pero recuperó la compostura rápidamente. ¿Y tú eres?, preguntó con una sonrisa fría. Manuel Hernández, respondió, extendiéndole la mano. Tal vez hayas oído hablar de mí. La mención del apellido hizo que Santiago parpadeara ligeramente, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que Manuel supiera que lo había reconocido. Claro, dijo Santiago, estrechando su mano con un apretón firme. El hijo de don Fernando. ¿Qué te trae por aquí? No recuerdo haberte visto en estos eventos antes. Digamos que estoy ampliando mis horizontes, respondió Manuel con una sonrisa igual de fría, y me pareció que este era el lugar perfecto para encontrarme con alguien tan influyente como tú. Santiago inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando sus palabras. Entonces dime, Manuel, ¿qué puedo hacer por ti? Hablar, dijo Manuel, inclinándose hacia él. En privado, por un momento. Santiago pareció considerar rechazar la invitación, pero la determinación en los ojos de Manuel lo convenció. Está bien, dijo finalmente. Vamos a mi despacho. El despacho de Santiago en el club era lujoso pero discreto, con muebles de cuero y estanterías llenas de libros. Cuando ambos estuvieron solos, Santiago se sirvió una copa de vino y se giró hacia Manuel. Bueno, aquí estamos, dijo, levantando la copa. Ahora dime, ¿qué es tan importante como para interrumpir mi noche? Quiero respuestas, dijo Manuel sin rodeos. Sobre lo que pasó hace 12 años, sobre el accidente de Inés, sobre tu conexión con mi padre y Guillermo Torres. Santiago bajó lentamente su copa, sus ojos ahora fríos como el acero. Tienes agallas, muchacho, pero te estás metiendo en asuntos que no comprendes. Entonces haz que los entienda, replicó Manuel cruzando los brazos, porque no voy a detenerme hasta saber toda la verdad. Santiago suspiró y se sentó detrás de su escritorio. Está bien, si estás tan decidido, te daré algo. Sí, estuve involucrado. Tu padre me contrató para manejar ciertos problemas relacionados con esa mujer. Según él, era una distracción para ti, alguien que podía dañar el futuro de la familia. ¿Y qué tipo de distracción justificaba un intento de asesinato?, preguntó Manuel con furia. No era solo una distracción, respondió Santiago, inclinándose hacia él.
Inés tenía información que podía destruir a tu padre, información sobre negocios sucios, contactos peligrosos. Era una amenaza, Manuel. Tu padre creía que deshacerse de ella era la única forma de proteger todo lo que había construido. Manuel sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué tipo de negocios? Eso no te incumbe, respondió Santiago con una sonrisa fría. Pero te diré esto. Si sigues investigando, pondrás en peligro no solo tu vida, sino la de ella también. Eso ya lo sé, dijo Manuel, dando un paso hacia él. Pero no voy a detenerme, y tú, Santiago, vas a ayudarme. Santiago lo miró con incredulidad, seguido de una risa baja. ¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces, dijo Manuel, inclinándose sobre el escritorio, me aseguraré de que todos en esta ciudad sepan lo que hiciste. Tengo pruebas, Santiago, no muchas, pero las suficientes para hundirte. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Finalmente, Santiago suspiró, resignado. Está bien, hablaré. Pero ten cuidado, Manuel. Una vez que abras esta puerta, no habrá vuelta atrás. Esa noche, Manuel salió del club con una mezcla de satisfacción y temor. Santiago le había dado nombres, detalles y conexiones que confirmaban sus sospechas. Don Fernando no solo había estado detrás del accidente de Inés, sino que también había construido un imperio basado en mentiras y corrupción. Sabía que el enfrentamiento final con su padre era inevitable, pero también sabía que ahora tenía la ventaja. Era hora de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. El viaje de regreso al refugio fue silencioso para Manuel. Mientras conducía por las carreteras desiertas, las palabras de Santiago resonaban en su mente. Ahora tenía pruebas contundentes y una red completa de nombres y conexiones. Sin embargo, también entendía que enfrentarse a su padre y a las personas poderosas involucradas no sería una tarea sencilla ni carente de consecuencias. Cuando llegó, encontró a Inés esperándolo en el porche. Aunque era de madrugada, estaba despierta, envuelta en un abrigo y con los brazos cruzados. Al verlo, su rostro mostró alivio, pero también preocupación. «¿Cómo te fue?», preguntó en voz baja mientras Manuel estacionaba y se acercaba. «Conseguí lo que buscaba», respondió, aunque su tono carecía de triunfo. «Ahora sé exactamente lo que pasó y quiénes están detrás». Inés asintió lentamente, pero su mirada seguía llena de inquietud. «¿Y qué piensas hacer?». «Exponerlo todo», dijo Manuel, con una determinación inquebrantable. «Voy a enfrentar a mi padre y asegurarme de que pague por lo que hizo». Esa mañana, mientras Inés preparaba café, Manuel comenzó a organizar los documentos y pruebas que había recopilado. Hizo copias digitales y físicas, sabiendo que no podía arriesgarse a perder nada. También llamó a Julián para informarle de los próximos pasos. «Es hora de enfrentar a mi padre», le dijo a Julián por teléfono. «Tengo todo lo que necesito, pero quiero que estés preparado. Si algo me pasa, asegúrate de que estas pruebas lleguen a los medios». «Entendido», respondió Julián, aunque su tono denotaba preocupación. «Pero ten cuidado, Manuel. Estas personas no se van a rendir sin luchar». «Lo sé», respondió Manuel antes de colgar. «Y Yusan». El enfrentamiento con don Fernando ocurrió esa misma tarde. Manuel llegó a la mansión familiar con una carpeta bajo el brazo, listo para enfrentarse a la verdad y a las consecuencias. Al entrar, fue recibido por su padre, quien lo esperaba en su estudio, como si hubiera anticipado la visita. «Manuel», dijo don Fernando con un tono casi aburrido, «imaginé que vendrías después de tu pequeño espectáculo en la gala anoche». «¿Sabes por qué estoy aquí?», respondió Manuel, cerrando la puerta detrás de él. «Lo sé todo, papá. Sé que planeaste el accidente de Inés. Sé que todo fue para proteger tus secretos y tu reputación». Don Fernando suspiró, dejando su vaso de coñac sobre el escritorio. «Lo hice para protegerte, Manuel. No entiendes los sacrificios que he tenido que hacer para mantener esta familia intacta». «No me protegiste», rugió Manuel, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «Me quitaste a la única persona que he amado. Destruiste mi vida, y todo para encubrir tus negocios sucios». Don Fernando se puso de pie, su rostro endurecido. «Hice lo que era necesario. Esa mujer era una amenaza, no solo para mí, sino para ti también. Nunca habrías llegado a donde estás si te hubieras quedado con ella». «¿Amenaza?», replicó Manuel con amargura. «La única amenaza aquí eres tú,
Has manipulado y destruido vidas para mantener tu poder, y eso se acabó. Manuel abrió la carpeta y dejó caer sobre el escritorio las pruebas, registros financieros, transacciones sospechosas y los nombres que Santiago había proporcionado. Todo esto está listo para salir a la luz. No puedes detenerme. Por un momento, don Fernando pareció sorprendido, pero su expresión rápidamente se tornó calculadora. ¿Y qué crees que ganarás con esto? Si destruyes mi reputación, también destruirás la tuya. Todo lo que tienes, lo que eres, está atado a esta familia. Prefiero perderlo todo que seguir siendo parte de tus mentiras, dijo Manuel con firmeza. Y no estoy solo. Inés y yo estamos preparados para enfrentar lo que venga. El enfrentamiento se tornó más tenso cuando don Fernando intentó negociar. Puedo arreglar esto, Manuel. Puedo asegurarme de que ella esté a salvo, de que todo esto desaparezca. Pero necesitas dejar de investigar. Manuel negó con la cabeza, dando un paso hacia la puerta. No más mentiras, papá, no más secretos. Lo que hiciste merece ser castigado, y no voy a detenerme hasta que lo sea. Esa noche, Manuel e Inés recibieron noticias impactantes. Santiago Vargas había desaparecido, junto con varios de los implicados. Julián les informó que don Fernando estaba usando sus últimos recursos para cubrir sus huellas, pero que ya era demasiado tarde. Las pruebas estaban aseguradas y listas para ser entregadas a las autoridades y los medios. Esto es solo el principio, dijo Julián por teléfono. Pero con lo que tenemos, es suficiente para empezar a derribar su imperio. Inés miró a Manuel mientras colgaba la llamada. ¿Y ahora qué? Ahora nos preparamos para lo que venga, respondió Manuel, tomando sus manos. Pero pase lo que pase, estaremos juntos, aunque sabían que las consecuencias serían graves. Manuel e Inés se sentían aliviados por primera vez en años. Habían enfrentado el pasado y estaban listos para comenzar de nuevo, libres de las sombras que los habían perseguido durante tanto tiempo. La caída de don Fernando marcó el inicio de un cambio irreversible en la vida de Manuel y en la percepción pública de los Hernández. En menos de una semana, las pruebas entregadas a los medios y a las autoridades desmantelaron la reputación de la familia. Los periódicos y programas de televisión inundaban sus titulares con frases como «El Imperio Hernández», una fachada de corrupción, y don Fernando, el titiritero detrás de negocios oscuros. La indignación pública no tardó en llegar, y el nombre que una vez fue símbolo de prestigio, ahora se asociaba con engaño y manipulación. Manuel observaba las noticias desde el pequeño refugio en las montañas. Inés estaba a su lado, en silencio, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, aunque la verdad había salido a la luz y los responsables estaban siendo expuestos. Ninguno de los dos podía ignorar el peso emocional de lo ocurrido. El daño estaba hecho, pero también sabían que ese dolor era el precio por la libertad que tanto habían buscado. ¿Qué sientes ahora que todo esto terminó?, preguntó Inés, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de curiosidad genuina. Manuel dejó el control remoto sobre la mesa y suspiró profundamente. Es una mezcla de cosas: alivio, rabia, tristeza, pero también esperanza. Miró a Inés, quien lo observaba con atención. Por primera vez en años, siento que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, sin sombras del pasado persiguiéndonos. Inés asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo pensativa. Es extraño, ¿no?, haber pasado tanto tiempo huyendo, mirando por encima del hombro, y ahora, simplemente detenerse. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. No sé si sé cómo vivir sin ese miedo constante. Manuel tomó su mano entre las suyas y la apretó con suavidad. Aprenderemos juntos. Lo más importante es que ahora tenemos esa oportunidad. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de eventos que consolidaron el cierre del capítulo más oscuro en la vida de Manuel e Inés. Don Fernando, incapaz de soportar el peso de los escándalos y las investigaciones legales, abandonó la ciudad sin previo aviso. Algunos rumores decían que había huido al extranjero, buscando refugio en una de las propiedades que aún no habían sido confiscadas. Manuel no sintió alivio al enterarse de la partida de su padre. En lugar de eso, experimentó un profundo vacío, aunque sabía que la relación con don Fernando siempre había sido complicada. Enfrentarlo y exponerlo
Había sido un acto que lo había marcado para siempre. Él hizo su elección, dijo Manuel una noche, mientras compartía una cena sencilla con Inés. Eligió el poder y la reputación por encima de su familia, pero yo no voy a cometer el mismo error. Inés lo miró con ternura, aunque sus ojos reflejaban algo de tristeza. A pesar de todo, sigue siendo tu padre. Es normal que sientas esa mezcla de emociones. Tal vez, admitió Manuel, dejando el tenedor sobre el plato. Pero he decidido que ya no voy a cargar con el peso de sus decisiones. Ese capítulo está cerrado. El impacto del escándalo Hernández también tuvo consecuencias positivas. Manuel decidió vender su participación en la empresa familiar, utilizando los fondos para comenzar una nueva etapa. Junto con Inés, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas que habían sido víctimas de injusticias y abusos de poder. Para ambos, este proyecto representaba una forma de dar sentido a las experiencias que habían vivido y de transformar el dolor en algo significativo. El primer caso que asumieron involucraba a una familia desplazada por la corrupción de un político local. Mientras organizaban recursos y conexiones para ayudarlos, Inés se dio cuenta de cuánto la llenaba ese trabajo. «Esto es lo que quiero hacer», le dijo a Manuel una tarde mientras revisaban documentos. «Ayudar a otros que no tienen voz. Es como si finalmente todo lo que pasamos tuviera un propósito». Manuel sonrió, sintiendo una calidez en su pecho al verla tan decidida. «Estoy contigo en esto. Vamos a asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros vivimos». Aunque el proceso de reconstrucción no fue fácil, Manuel e Inés encontraron en los pequeños momentos de la vida cotidiana una fuente de paz y felicidad que nunca antes habían experimentado. Paseos al atardecer, cenas tranquilas bajo las estrellas y conversaciones largas en el refugio se convirtieron en la base de su nueva vida juntos. Un día, mientras caminaban por un sendero en las montañas cercanas, Inés se detuvo para admirar la vista. El sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje con tonos dorados y rosados. «¿Te das cuenta de que hace un año esto habría parecido imposible?», dijo, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como asombro. Manuel se acercó y tomó su mano. «Lo sé, pero lo importante es que estamos aquí ahora, juntos». Inés lo miró, y en sus ojos brillaba algo que Manuel no había visto en mucho tiempo. «Tranquilidad. Gracias por nunca rendirte», dijo en voz baja, incluso cuando todo parecía perdido. «Gracias a ti por volver», respondió él, con una sonrisa cálida. «Eres la razón por la que luché». El impacto de su historia resonó más allá de sus vidas personales. La caída de don Fernando se convirtió en un símbolo de que incluso las familias más poderosas podían ser desmanteladas cuando la verdad salía a la luz. Aunque Manuel e Inés no buscaban reconocimiento, su historia inspiró a muchos a luchar por justicia, sin importar los riesgos. «Nos están llamando héroes», comentó Inés un día mientras leía un artículo sobre ellos. «Pero no creo que sea justo. Solo hicimos lo que teníamos que hacer». «Eso es lo que hace a un verdadero héroe», respondió Manuel con una sonrisa. «Alguien que actúa, no por reconocimiento, sino porque es lo correcto». Con el tiempo, Manuel e Inés lograron construir una vida llena de significado y amor. Aunque las cicatrices del pasado permanecieron, aprendieron a verlas como recordatorios de su fuerza y resiliencia. El amor que había sido destruido 12 años atrás floreció nuevamente, más fuerte que nunca, demostrando que incluso en medio de las mayores adversidades, siempre hay esperanza. El futuro que habían imaginado juntos finalmente estaba al alcance de sus manos, y esta vez sabían que nada ni nadie podría arrebatárselos.